Muy buenas tardes, bienvenidos a la UNAM Responde. Qué gusto saludarlos en este que es un espacio de diálogo en donde cada tarde de la mano de los especialistas, pues lo que buscamos es entender las realidades que se presentan tanto dentro como fuera del entorno universitario. Y como cada día también les recordamos que nuestras vías de comunicación están abiertas en todo momento para que nos hagan llegar sus dudas, sus comentarios y sigamos haciendo juntos este programa universitario. La intervención de las y los ciudadanos en los procesos electorales son nuestro derecho y nuestra responsabilidad. Durante los siguientes minutos sabremos cómo podemos ser más participativos. Acompáñanos. La democracia de un país se consolida y se fortalece con la participación. Se requiere que las personas se involucren en el proceso completo de las elecciones, pero también en las etapas previas y siguientes. Hoy conoceremos sobre una figura que ha ido tomando peso y en la que los ciudadanos podemos sumar. Y para platicar sobre los y las observadoras electorales en las elecciones de la Ciudad de México para el 2024, saludamos aquí en TV UNAM a la licenciada María Luisa Flores Huerta, quien es vocal ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral aquí en la Ciudad de México. ¿Cómo estás? Hola Rosa, muy bien, gracias, agradecida y contenta de estar aquí con todo tu auditorio y por supuesto contigo. Muchas gracias, bienvenida también aquí a la UNAM Responde y antes de comenzar la conversación saludamos con mucho gusto a la maestra Yesenia Nava Manzano, quien es también vocal de capacitación electoral y educación cívica de la Junta Local Ejecutiva del mismo INE aquí en la Ciudad de México. ¿Cómo está Yesenia? Un gusto Rosa, encantada de estar aquí con ustedes el día de hoy. Pues vamos a comenzar hablando de temas que pueden parecernos incluso o complicados o incómodos, pero comencemos por lo más importante. ¿De qué tamaño son las elecciones que se están organizando ya para el 2024 aquí en la Ciudad de México? Bueno, ¿de qué tamaño vamos a renovar todos los cargos, Rosa? De ese tamaño, son más de 200 cargos los que se habrán de renovar a nivel local, además de los federales. En el caso de los cargos federales, pues traemos 22 diputaciones federales que renovar y por supuesto la senaduría, que implica 2 cargos por mayoría y 1 por primera minoría. Entonces no es menor, estamos hablando, insisto, más de 200 cargos entre los locales y los federales que habrán de renovarse y significa que estaremos votando las personas que residimos en la Ciudad de México por todos los cargos que son mediante elección popular. Entonces es un reto muy importante el que tenemos al frente. Sin duda creo que 2024 será un año que marcará en temas de historia electoral a la ciudadanía, en este caso a la ciudadanía capitalina, que necesita salir a las urnas a apropiarse de esta elección. Se decía en el 2018 que eran las elecciones más grandes de la historia por el número de participantes y en esta ocasión se escala todavía un nivel más. Estamos hablando de votaciones para presidencia, diputados, senadores federales, jefe de gobierno, alcaldías y demás. ¿Qué se requiere para que todo esto suceda el día de las elecciones en cuanto a personas que van a votar, en cuanto a instalación de casillas? ¿Cómo se preparan para estas elecciones, Yesenia? Sí, fíjate que la elección la empezamos a preparar prácticamente desde septiembre de este año y específicamente pues tenemos que integrar casillas. Esto implica poner en manos de la ciudadanía la elección. Creo que eso es la mejor manera de decirlo. Para ello nosotros visitamos tan solo en Ciudad de México alrededor de 1 millón de personas que son sorteadas para ser funcionarias de casilla, y a estas personas, una vez que logramos que acepten participar como funcionarias, les capacitamos. Entonces, pues son 2 etapas de capacitación largas, pero que implican el que nosotros garanticemos que cada una de las casillas únicas, así les llamamos casillas únicas, porque recibimos votación tanto de orden federal como de orden local, pues estén integradas e instaladas el día de la jornada electoral, para que sean las ciudadanas y ciudadanos quienes reciben y cuentan los votos. Creo que antes de seguir avanzando es importante hablar o tener claro las etapas de unas elecciones. Ayúdenos a entender el proceso completo. ¿En qué consiste? Bueno, son 4, Rosa. Ahora estamos en la más larga. La más larga es la preparación de la elección, que como bien decía Yesenia, viene desde septiembre, que es cuando se inicia el proceso electoral, en este caso fue el 7 de septiembre, y concluirá hasta antes del inicio de la jornada electoral, la etapa de preparación. Después tenemos la etapa de la jornada, que es la que más visibiliza a la ciudadanía, porque pues, es la que conoce, en la que tiene contacto. En la que hay mayor participación. Exactamente, es en la que converge todo el listado nominal de más de 90 millones, y en el caso de la Ciudad de México, de 8 millones aproximadamente. Entonces, es el momento que todo el mundo ubica, pero esa es la segunda etapa.
después viene una tercera etapa donde hacemos el cómputo en las oficinas desconcentradas del instituto y hacemos declaración de validez de la elección de diputados. En el caso nuestro, a nivel de la Junta Local, nosotros hacemos la declaración de las senadurías. Esa sería una tercera etapa. Y después vamos a la cuarta etapa, que ahora que hay elección presidencial tiene lugar, porque es cuando el tribunal hace la declaración de la elección de presidente electo o presidenta en este caso. Es decir, se aprueba todo lo que pasó en las etapas anteriores. Así es. Dada esta complejidad, nos gustaría entender entonces cómo se da la colaboración entre las instituciones electorales locales, federales, cómo se da esta convivencia. Yesenia. Sí, claro. Fíjate que desde 2014, cuando lo que era el IFE se convierte en el INE, que hoy somos una autoridad electoral nacional, bueno, pues cambia un poco el sistema electoral mexicano y hoy lo que tenemos es una estrecha colaboración con todos los organismos públicos locales electorales. Para el caso de la Ciudad de México, el Instituto Electoral de la Ciudad de México, donde, bueno, pues esa institución mantiene atribuciones para poder hacer el cómputo de las elecciones del ámbito local, que en este caso es jefatura de gobierno, alcaldías y el Congreso de la Ciudad de México. Y nosotros tenemos algunas atribuciones exclusivas, como es la capacitación electoral, la ubicación de casillas, la fiscalización, pero nos mantenemos en trabajo constante siempre con el acompañamiento del Instituto Electoral de la Ciudad de México para el caso de la capital, para poder pues garantizar que la ciudadanía pueda ejercer su voto y en el momento de la jornada electoral, te decía, tenemos una casilla única donde recibimos los votos tanto de orden federal como de orden local, pero la autoridad encargada de dar los resultados del orden local va a ser el Instituto Electoral de la Ciudad de México y nosotros, INE, del orden federal. Digamos que eso puede resultar un poco complicado. Lo que sí tenemos que tener claro es que hay una colaboración importante y que nosotros nos toca participar. Para entender este proceso, ayúdanos a saber, digamos, cuáles son algunos o los actores que están presentes en un proceso electoral. Bueno, los más importantes, Rosa, la ciudadanía, ¿no? Por ende, las autoridades electorales que ya hemos puesto en la mesa, el Instituto Electoral de la Ciudad de México, el INE, obviamente como rector de las actividades, pero la ciudadanía, fuera de los partidos políticos, de las candidaturas, es el eje central. Y ahí tenemos una figura, Rosa, que cobra mucho sentido, porque la ciudadanía en general dice, bueno, me invitan a participar. Si yo no soy funcionario, que fui insaculado, porque además no es una designación directa, sino que tienen que salir insaculados, si no soy funcionaria, si no soy candidata, si no hay partido político, si no soy autoridad, ¿qué me toca hacer? Pueden ser observadoras y observadores electorales. Es muy importante decirles que tenemos una figura que legalmente, porque además está prevista en la ley, puede ver todo lo que hacemos las autoridades electorales, conocer de primera mano las actividades y el día de la jornada tiene un gafet que la acredita para acercarse a las casillas, porque recordemos que la autoridad máxima es quien preside la casilla, Rosa. Inclusive nosotros podemos ser INE, pero si vamos a la casilla, el presidente o presidenta nos puede decir, a ver, usted para allá, porque nosotros no tenemos autoridad sobre las casillas, son quienes las presiden, que son ciudadanas, que salen sorteadas y ciudadanos. Entonces el observador con el gafet puede acercarse a ver todo el trabajo que se hace dentro de las casillas. Entonces es muy importante decir que convergen, como ves, un montón de figuras y de personas, pero el eje central de una elección o la principal figura de una elección es la ciudadanía, sea a través de ser funcionario, o sea a través de la observación. Y dijiste electoral. Una palabra que nos suena un poco complicada, insaculados. ¿Qué es? Son las personas sorteadas. Hacemos 2 sorteos para integrar las casillas. Dicho en español es eso. ¿Qué hacemos? Primero hacemos un sorteo que nos permite tener en una primera etapa el conocimiento de las personas que cumplen los requisitos legales. A partir de criterios objetivos como escolaridad, obviamente tienen que ver con criterios de domicilio, etcétera, hacemos un segundo sorteo. Y este segundo sorteo nos permite determinar cargos, que por cierto es Yesenia la que se encarga de coordinar a nivel de la Ciudad de México estos trabajos, y hacen esta segunda visita todos nuestros capacitadores y supervisores electorales, que es la gente que conocen en campo con chaleco, con el gorro, perfectamente identificados, y ellos son las personas que tocan la puerta de la ciudadanía sorteada, o sea, son quienes les visitan, les comentan que salieron sorteados y después vuelven a visitarles para decirles qué cargo les corresponde acorde al sorteo, o sea que es un tema objetivo para cuidar la imparcialidad. Estas figuras, vamos, ya las tenemos como muy presentes desde hace ya más de 30 años, porque están ahí participando y son quienes nos reciben y además pues son o pueden ser nuestros vecinos, gente que conocemos. Hablemos hoy de la figura del tema que nos tiene aquí, que son las y los observadores electorales. Esto se hace por decisión propia. ¿Quiénes
pueden ser observadores electorales? Mira, observadora u observador electoral puede ser cualquier persona que esté interesada en conocer cómo hacemos las elecciones. ¿Qué implica? Bueno, que se registre, que cumpla algunos requisitos, entre ellos que sean ciudadanos mexicanos, que estén en pleno goce de sus derechos político-electorales, que no pertenezcan a partidos políticos, eso es importante, que no hayan sido candidatas o candidatos. Okay. Pero bueno, las personas que quieran conocer cómo hacemos elecciones es una figura que nos permite que cualquiera de nosotros podamos ver cómo se hace y además verificar que se haga conforme a la normatividad electoral. Entonces, quien esté interesado puede inscribirse. Tenemos un portal muy sencillo, es observadores.ine.mx. Cualquier persona que quiera conocerlo puede entrar, selecciona de qué manera quiere ser capacitada, porque además reciben una capacitación, y tenemos varias modalidades de capacitación. Pueden acudir presencialmente a nuestras oficinas, pueden capacitarse en una plataforma, es decir, en el horario que tú puedas, te capacitas, y también puede ser a distancia, ¿no? En estas plataformas simultáneas. Una vez que te capacitas, a estas personas se les somete a ser aprobadas ante un consejo local o distrital para que una vez que obtengan su acreditación, pues nos acompañen en cualquier etapa del proceso electoral. Esto es importante. ¿Cuándo inicia y cuándo termina la tarea de los observadores y las observadoras electorales? Bueno, afortunadamente los observadores pueden estar en las 4 etapas, Rosa. Ya desde el 7 de septiembre pudieron acercarse. Es una de la convocatoria que se lanza con el inicio del proceso, precisamente es la observación electoral, y tendrán hasta el 7 de mayo, ya como decía bien Yesenia, sea a través de la plataforma, o quien diga, ¿saben que yo no quiero tener nada que ver con plataformas, o no le entiendo, o no me gusta? Puede ir a nuestras oficinas, le damos la solicitud física, nos entrega sus fotografías, cumple los requisitos que mencionó Yesenia y esa persona es acreditada, pero tiene participación durante todo el proceso y la solicitud lo puede hacer hasta el 7 de mayo. ¿Por qué hay temporalidad? Porque tenemos que aprobarlas en consejo y porque se está cuidando que de manera medular puedan estar en la jornada electoral al menos, y de ahí hacia adelante. Si es que hay quien dice, no, pues se me pasó o todavía no he tenido tiempo de hacerlo, lo que estamos cuidando es que cualquier persona que esté acreditada como observadora tenga dicha acreditación para el día de la jornada a más tardar. Entonces, por eso hay un plazo para inscribirse, que es hasta el 7 de mayo. Y tiene que ver también con esta capacitación que se da. En este sentido, ¿cuáles son los derechos y las responsabilidades de un observador electoral? Sí, claro. Mira, un observador puede estar en cualquier etapa del proceso electoral, como ya decía María Luisa. Tiene también derecho a presentar un informe, nos presentan un informe de lo que hayan observado. ¿Qué no puede hacer o cuáles serían como las restricciones? No puede declarar, por ejemplo, las tendencias de la votación. No puede interferir en las actividades de las y los funcionarios de casilla, ¿no? Porque es una figura meramente ciudadana que hace eso, tal cual, observar y en su caso plasmar sus impresiones a través de un informe. Pero bueno, pues cualquier persona está en la posibilidad de ser parte también a través de esta figura, pues de todo el proceso electoral. ¿Cómo suma esta figura del observador y la observadora electoral en el proceso electoral completo? Es decir, ¿por qué se ha ido sumando y por qué va teniendo cada vez más peso y por qué es importante que sean ciudadanos que tengan estas características que ya nos platicaron? Bueno, porque evidentemente tenemos un principio rector, Rosa, que es la objetividad, la certeza, son varios, pero hablando de objetividad, ¿por qué no se pide que no tenga ninguna afiliación o cercanía en la candidatura, por lo menos los 3 años últimos, en dirigencias nacionales de partidos o en candidaturas? ¿Por qué se pide esto, Rosa? Porque nos permite obtener información de un ciudadano que puede hacer una crítica al trabajo que hacemos. Y esa crítica es muy valiosa porque a partir de ahí nosotros podemos modificar procedimientos o mejorarlos, porque además de esta manera él puede decir a todo su entorno qué ve de las elecciones, cómo ve que se cumplen los procedimientos, cómo da fe de que lo que estamos haciendo nosotros es efectivamente apegado a la normatividad, y eso es muy, muy importante. Nosotros tenemos que ser una gran caja de cristal, las autoridades electorales, es así como trabajamos. Y la figura de observador permite que se acerquen lo más posible a esa caja de cristal, que estén en primera fila. Nosotros somos una institución que tenemos que estar abierta todo el tiempo a ser objetada, a ser cuestionada, a ser observada, y entonces la ciudadanía que se acerca con esta intención tiene esta acreditación que permite que también se identifique plenamente y que se conozca su objetivo, que el objetivo es ver que el trabajo que hacen las autoridades electorales es correcto, pero que también se da cuenta de cómo actúan los actores políticos, si bien no es propiamente un tema de
señalar alguna actuación directa de los actores políticos a través de la observación, porque hay mecanismos que puede hacerlo como mera ciudadanía, estés acreditado o no, claro, como observador. El tener esta calidad, como bien decía Yesenia, te permite retroalimentar a la autoridad. Creo que esa parte es muy importante. Exacto. Decirle, esto es lo que yo vi que tú puedes mejorar. En tus palabras, no necesitas hacer uso del lenguaje técnico y decir, oiga, yo cuando estuve en la casilla vi esto, porque además aproximarse a la casilla con el gafete observador no es lo mismo que como ciudadanía en general, porque el presidente tiene perfectamente identificado que es una figura que va a aportar y a conocer más de las elecciones. Entonces se vuelven de forma, digamos, indirecta, pues tomadores o estos receptores de lo que está sucediendo allá arriba e interfieren de alguna manera en la toma de decisiones de los cambios, mejoras que se hacen al interior del INE. Nos queda poco tiempo para terminar y es importante hablar de cómo esta figura es también un motivo para promover, para incentivar la participación ciudadana en el proceso electoral completo, Yesenia. Sí, claro. La ciudadanía es el actor más importante de las elecciones. Nadie más para ellas y para ellos o para toda la ciudadanía es que pues el instituto y todos los organismos locales trabajamos, ¿no? Entonces creo que la figura de observador es una oportunidad invaluable para que cualquier persona que quiera ver cómo realizamos nuestras actividades, pues tenga la oportunidad de ser parte de él. De alguna manera también legitimar lo que ocurre en las elecciones. Creo que eso es fundamental. Y algo bien importante, mencionar que la observación electoral se puede hacer en cualquier parte del territorio nacional. Incluso hoy, que tendremos voto en el extranjero, una persona puede acreditarse como observadora y acudir a cualquiera de las sedes consulares que tendremos de manera presencial, que ese es otro tema, pero podemos hacer observación en cualquier casilla, en cualquier momento y en cualquier etapa del proceso electoral. ¿Cuáles son, digamos, ya solamente para terminar, algunas de las complicaciones, de los retos principales a los que se enfrentan teniendo este otro actor importante dentro de las elecciones, que son los observadores? La verdad es que no es un reto, Rosa. Nosotros estamos obligados, la verdad es que si hacemos una difusión tan amplia es porque estamos muy interesados en que la ciudadanía esté cerca. Si a alguien le interesa tener el acompañamiento de la ciudadanía es a nosotros. Más que un reto, me atrevo a decir que para nosotros es muy satisfactorio contar con la ciudadanía. Sobre todo te voy a dejar para TV Informa, para que nos vuelvas a invitar. Ahora que traemos tantos proyectos nuevos, a nivel de la Ciudad de México vamos a trabajar con urnas electrónicas en las casillas especiales. Todas nuestras casillas especiales ya no van a tener boletas de papel. Vamos a regresar para contarte eso después a detalle, cómo viene ese proyecto, y lo van a poder ver los observadores y observadoras. Traemos también 2 proyectos, además que por disposición local ya son obligatorios, a nivel de la elección local ya está consignado en su código electoral, que es el voto anticipado, que vendremos a contarte después de qué se trata, y que es el voto de las personas en prisión preventiva, y las y los observadores son figuras que se están incorporando ex profeso, como bien decía Yesenia, de quererlo. A la hora que tú te acreditas puedes decidir que una de las observaciones que quieres hacer es del voto anticipado, de voto en prisión preventiva y voto en el extranjero. Entonces, como ves, para nosotros más que un reto, nosotros tenemos un compromiso, y el compromiso es hacer las elecciones apegados a la normatividad y cumplir los principios de la función electoral. Entonces, más que un reto, es un incentivo para hacer el trabajo adecuadamente y entregar buenas cuentas a la ciudadanía. Una herramienta que suma. Sí. Ya solamente para terminar, ahora sí, ¿cuál es el número de personas, cómo ha sido la participación de estos observadores en elecciones anteriores? En porcentaje, en cuanto a números. En elecciones anteriores, recientemente tuvimos elecciones en Coahuila y Estado de México. Tuvimos una participación importante, especialmente en Coahuila, donde hubo alrededor de 1,200 personas observadoras electorales. Y aquí en la Ciudad de México hoy tenemos muy buena respuesta. Estamos ya acreditando a personas observadoras. Empezamos, creo que fue la primera ocasión en que nuestra primera sesión de Consejo Local acreditamos ya personas observadoras. Entonces, bueno, pues nuestra expectativa es que el interés sea mayor y por supuesto abierta la invitación a que se sumen. Bien lo decía María Luisa, para nosotros es una gran oportunidad de que la ciudadanía se involucre en todo momento en las elecciones. Y la convocatoria está abierta hasta el 7 de mayo para ser observadores u observadoras electorales de las elecciones aquí en la Ciudad de México en particular del 2024. Muchísimas gracias por estos minutos. Dejamos este programa como una invitación a ser ciudadanos responsables y
participar de diferentes maneras a lo largo de todo el proceso. María Luisa Flores Huerta, vocal ejecutiva, y Yesenia Nava Manzano, vocal de capacitación electoral y educación cívica. Ambas pertenecen a la Junta Local Ejecutiva del INE de la Ciudad de México. Con todo ese nombrezote tienen muchas labores y muchas responsabilidades. Muchas gracias. Gracias a ti, Rosa. Muchas gracias. Y bueno, ahora les platico de otro tema completamente distinto, y es que es el clásico de El Cascanueces, que no puede faltar en la época navideña y tampoco en nuestra casa de estudios. Este año, Cultura UNAM nos invita a disfrutar de este ballet en la Sala Miguel Covarrubias con 8 funciones. Se trata de la propuesta del Taller Coreográfico de la UNAM, que es una versión moderna dirigida por Diego Vázquez, e incluye danza aérea, toques de hip hop y voguing, que no es más que baile, modelaje y performance. Las funciones terminan ya este 9 de diciembre, así que puedes adquirir ya tus boletos en taquilla o en línea en la página que está apareciendo en nuestra pantalla, boletoscultura.unam.mx. La India se unió este año a la lista de los poquísimos países que han logrado alunizar de forma exitosa en nuestro satélite. Sobre este aterrizaje controlado y los objetivos internacionales, así como a corto plazo de esta misión, nos cuenta Dani Quino en No Memes. Hasta hace poco, mis conocimientos sobre el lado oscuro de la luna se limitaban a que era un disco de Pink Floyd que cambió la historia del rock para siempre, por cierto, ¿eh? Así fue hasta que gracias a la misión Chandrayaan-3, la India se convirtió en el cuarto país que consigue un aterrizaje suave y controlado en nuestro satélite natural, y además de eso, en el primero que lo hace en su terreno inexplorado, es decir, su polo sur. Si hasta ahora andabas igual que yo, te cuento que el polo sur de la luna es una zona de enorme interés para los científicos y en general para las naciones que andan explorando el espacio, ya que se cree que ahí será posible encontrar depósitos de hielo, pues hay muchos cráteres que nunca reciben la luz del sol. ¿Y esto por qué es importante? Bueno, pues porque el agua congelada en estos cráteres podría usarse como combustible para próximos viajes y hasta como agua potable en futuras misiones tripuladas. Como podrás imaginar, el éxito de la misión Chandrayaan-3, que por cierto significa nave lunar en sánscrito, fue motivo de fiesta y enorme orgullo nacional para toda la India. Muchísimas personas se dieron cita en el Centro Espacial Satish Dhawan de Sriharikota para ser testigos de este increíble acontecimiento, y la transmisión de la misión fue vista por más de 1 millón de personas en vivo a través de YouTube. Además de llegar a dicha zona de la Luna por primera vez, la misión Chandrayaan-3 adquiere aún más importancia si tomamos en cuenta que su antecesora, la Chandrayaan-2, fracasó en 2019, que 2 naves espaciales de Israel y Japón se estrellaron en la superficie lunar y que incluso una potencia como Rusia tuvo un intento fallido de alunizaje hace poco. Actualmente son 12 los países que buscan llegar a la Luna durante los próximos años, entre ellos Japón, Estados Unidos y la propia NASA, quienes con la misión internacional Artemis 3 buscan regresar al ser humano a la Luna y lograr por primera vez que una mujer pise suelo lunar en 2025. Como seguramente ya te diste cuenta, aún con todos los avances tecnológicos de hoy en día, llegar a la Luna no resulta cosa fácil, por lo que debemos celebrar este enorme logro de la Organización India de Investigación Espacial y esperar los resultados de las investigaciones de la misión Chandrayaan-3 y también de otras misiones a futuro, ya que en colaboración con aliados como Estados Unidos y Francia, el programa espacial de la India se ha convertido en uno de los más activos del mundo, con un enorme crecimiento en el desarrollo de tecnología espacial para explorar nuestro universo. Y en otro tema, hoy Jacobo Dayan reflexiona en torno a la democracia y sus debilidades a propósito de las recientes elecciones en Argentina y sus resultados. Se siguen acumulando los casos donde personajes con una estridencia brutal alcanzan triunfos electorales. Ahora es el caso de Argentina. Más allá de la racionalidad del voto argentino, de un castigo a un gobierno ineficiente, del peronismo, en este caso de Massa, representante del kirchnerismo, quien gana, Milei, es un personaje de nuevo estridente, que raya casi en la locura, y las y los electores siguen prefiriendo este tipo de personajes, y ahí está Trump y ahí están muchos otros
que han convertido a la política en espectáculo. Tenemos que hacer una reflexión seria de las democracias. Las democracias están en crisis. Hoy las y los electores parecen preferir posiciones extremas, mensajes estridentes, aunque falten a la verdad abiertamente, y posiciones que incluso amenazan a la propia vida democrática y al Estado. Las democracias no aguantan todo, y las democracias débiles aguantan menos. El que sigan ganando personajes de esto nos habla mucho más de las sociedades que de la clase política. La demanda social sigue siendo personajes de este tipo. La democracia está en crisis. Muchas gracias. Un punto de vista más en torno a nuestra participación como ciudadanos. Con esto terminamos nuestro programa de hoy, agradeciendo una vez más a Ricardo Iturbe su participación en la interpretación de lengua de señas mexicanas, agradeciendo a todo el equipo que hace posible esta transmisión día con día aquí en TV UNAM y también allá en nuestro máster, e invitándolos a todos ustedes a que nos acompañen de nueva cuenta mañana a 2:30 de la tarde, por supuesto, en TV UNAM. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.